Bien, buenos días. Sesión de noviembre 6, Electricidad y Electrónica Básica, Grupo O1. Bien, jóvenes, entonces retomamos de la sesión anterior los casos propuestos. Para darle cierre a ese tipo de información, vamos a hacer una validación de los mismos. No es otra cosa sino reconocida su naturaleza, hacer una interpretación a partir de ella. Efectivamente, si sé que los elementos A, B, C, E y F son elementos activos, pues utilizo la simbología descrita de ellos, identifico su magnitud o su sentido positivo, en magnitud positiva, identifico el sentido que tiene la dirección y sentido que tiene la corriente, y prácticamente puedo concluir que estos 30 vatios son 30 vatios entregados, porque es la naturaleza del elemento activo: entregar, suministrar, proveer, y cualquier sinónimo que se asimile a eso. Entonces ya aquí puedo precisar de forma contundente que estos 30 vatios son 30 vatios suministrados, entregados, porque la naturaleza de este es un elemento pasivo. De usar la simbología, entonces debía haber usado la simbología de una resistencia aquí, concretamente. Hago la corrección porque obviamente la gráfica está indicando cualquier cosa. Puede ser una inductancia, puede ser una capacitancia. Específicamente en corriente continua, lo que iríamos a trabajar inicialmente es una resistencia. Ya miraremos qué pasa con los otros elementos. Entonces aclaro que este elemento, siendo pasivo, mire que la corriente y el sentido de la corriente indican la convención de signo aplicada. Una corriente entrando por un borne positivo con una tensión o una variable de tensión de magnitud positiva. Y en ese caso puntual se afirmaría que estos 800 vatios son consumidos, son gastados, son transformados. Se transforman porque efectivamente cualquier cosa que esto represente, porque una resistencia es parte de un equipo o es el equipo totalmente. Una plancha, sea de cabello, sea de ropa, es un elemento que en su gran composición se considera como un elemento resistivo. Hornos, hornos para cocina, planchas para fundir, para transformar componentes que utilizan calor, por ejemplo. Son elementos resistivos, para darles un poco el contexto. Y entonces hablaríamos de 800 vatios consumidos. Le agrego la palabra consumidos, aunque de forma explícita. Al ser un elemento pasivo, pues la naturaleza de los elementos pasivos es consume, transforma, pierde, porque cualquiera de esas tres acciones hay. Cuando consumo, el consumo se puede ver como la transformación junto con la pérdida, porque estaría cuantificando cuánta energía se gasta. La transformación es un aprovechamiento. Yo aprovecho, transformo la energía eléctrica a otro tipo de energía, movimiento, calor, el que sea, para aprovechar. ¿Ven? Y efectivamente puedo perfectamente perder cuando en lo que quiero transformar o lo que estoy transformando, esa energía no llega finalmente ahí. Esa es un poco la contextualización. Lo importante del caso, en primera instancia, era indagar sobre la interpretación que hicieron de la convención, del uso de la convención de signos para la identificación del comportamiento de los elementos. La siguiente etapa que se propuso era, ya identificado los elementos, puedo especular, y es importante que tenga en consideración que la especulación, en un contexto donde usted aprende,
se convierte en algo necesario. O sea que usted tiene que aprender a aceptar la especulación y aprender a trabajar en función de ella para poder hacer interpretaciones, para afianzar un conocimiento, para validar, para verificar un conocimiento. Especular es un camino que me muestra dónde estoy y qué me falta. Ese es un poco el contexto. Especular sobre cómo alimentar a este dispositivo. ¿Ve? Y en ese caso puntual, cómo le suministro energía a este dispositivo y cómo evalúo ese suministro de energía. En primera instancia, usted puede considerar, muestro solo dos variables, porque típicamente si conozco dos variables, deduzco la tercera. De hecho, pues aquí está toda la información completa. Son 40 amperios. Si quisiese, pues hubiera puesto aquí la variable de 40 amperios, si eso me amplía la claridad interpretativa. Pero en este caso, siempre va a tener dos variables y con dos variables podrá deducir una tercera, una cuarta, dependiendo el manejo de las ecuaciones que finalmente haga. En este punto es precisar, bueno, cómo agrupo o qué fuente o cómo agrupo las fuentes para garantizar que soy capaz de entregar la energía que este dispositivo necesita. Pueden utilizar las tres variables. Cuando digo utilizar las tres variables es que si yo sé que esto tiene 40 amperios y tengo los datos de las diferentes fuentes, pues busco reunir 40 amperios. ¿Ve? Aquí tengo 15, aquí tengo otros 15, serían 30 y me faltarían 10. Tendría que utilizar todos. ¿Ve? De acuerdo a eso. Y no consigo los 40. ¿Ok? Pero también puedo utilizar la variable tensión. Entonces, si lo miro por la variable tensión, perdón, pues esta fuente de 20 puede servir. ¿Ve? Es la única que tiene la misma diferencia de potencial. Pero también lo puedo mirar por potencia. Y entonces, al mirarlo por potencia, puede suceder que reúna estas fuentes. Y en esas fuentes estoy reuniendo los 800 vatios que se necesitan. Obviamente, de las tres alternativas, mire que me quedé con una. Lo vi por potencia. Lo importante es que aprenda a aceptar que no hay una única ruta. Lo pude haber visto por tensión y la única que pudiera conectar ese directamente. ¿Ven? Creo que hay dos fuentes que tienen 10 voltios. Estratégicamente esos 10 voltios, las dos fuentes las pudiera utilizar para satisfacer esta variable de 20. Hay una fuente de 50. ¿Ven? Y aquí hay una fuente de 10, aquí hay una fuente de 10, aquí hay otra fuente de 10. ¿Ven? Y entre las tres, si ya empiezo a hacer integralidad de las variables, pues tengo dos que estratégicamente interconectadas darían 20. Ya miraremos un poco la situación. Que estratégicamente, dependiendo cómo las interconecto, puedo tener 5 amperios en total o 20 amperios en total. Depende de cómo la interconecte. ¿Ve? Una interconexión no es igual que la otra. Por eso, las alternativas de las corrientes varían. Pudiera tener los 200 de la sumatoria o solo pudiera tener 100. Bueno, aquí es donde tengo que recordarles que la interpretación de la variable es fundamental. ¿Ve? Porque yo le estoy diciendo, si combino estas dos, obtengo 20 amperios. Ya estaría sumando corrientes dependiendo de la forma en que los interconecten. O puedo tener solo 5 amperios cuando las interconecto. Y ya ahí lo restringo en potencia. Si las puedo sumar, tengo 200 vatios. Pero si solo
está restringida la conexión a que solo ve 5 amperios, pues obviamente tengo un problema porque no tengo 200 vatios sino 100. Ahora, ¿por qué se lo estoy narrando y no se lo estoy mostrando? Porque lo que quiero destacar en este punto es la relevancia de la interpretación de la información y, sobre todo, que yo no puedo tomar una decisión solo mirando elementos. Por eso estoy aquí en este punto, porque estoy hablando en función de lo que veo. Claro, usted dirá, sí, pero entonces quiere decir que no nos está mostrando todo el panorama. Le estoy narrando el panorama, efectivamente no se lo estoy mostrando, porque quiero que se dé cuenta que indiscutiblemente, por ejemplo, para obtener estos 20 amperios de la sumatoria, no obtengo 20 voltios en los extremos. ¿Ve? Y pues le estoy abriendo, le estoy haciendo un preámbulo a lo que vamos a empezar a desarrollar para que empiece a comprender desde ya la relevancia y la importancia de lo que viene y de lo que va a haber. El aporte significativo que tiene la información futura. De una forma u otra se lo estoy contando, se lo voy a seguir contando. Le doy la garantía que lo vamos a trabajar directamente porque se va a presentar la información. Así como estoy presentando y así como estoy especulando sobre ella, obviamente le voy a mostrar la fuente de información clara. Bien. Entonces, la primera alternativa es esta y la estoy viendo por la variable potencia. Se supone que si la miro por la variable potencia es porque la entendí por la variable tensión y la entendí por la variable corriente, y la razón de esa afirmación viene de que la potencia es igual a la tensión por la corriente. Quiere decir que puedo especular que esta va a entregar 500, que esta va a entregar 150, que esta va a entregar 100 y que esta va a entregar 50, una vez interconecte los extremos. Si hago la interconexión eléctrica, por la decisión que estoy tomando, debería entregar 800 vatios. Aunque es importante entonces que se dé cuenta que la colocación de las fuentes, tal cual como la está viendo, una después de otra, puede suponer que las estoy apilando una encima de otra por la estructura gráfica que le estoy mostrando, sí. Ahora póngala en posición horizontal y se da cuenta que estoy colocando una a la derecha de la otra, una a la izquierda de la otra, como lo quiera mirar. Pero hay estoy intercalando los bornes de las fuentes. Este extremo inferior es negativo. Queda disponible para interconectarse con este extremo negativo de la carga. El extremo positivo de la primera fuente E se interconecta con el primero, con el extremo negativo de la fuente C. Más, menos, más, menos, más, menos. Esto es una disposición en serie. Lo detallaremos con información concreta, ¿sí? La disposición en serie trae como consecuencia que sumo algebraicamente las tensiones. Ahí aparece el concepto de ley de tensiones de Kirchhoff. Lo vamos a trabajar descriptivamente, pero les estoy contando lo que está pasando para ponerle en contexto la situación. Ya que los casos se dieron de esa forma, ya que se planteó que pensaran cómo los interconectaran para satisfacer la necesidad de esto, que es lo que fundamentalmente vamos a hacer aquí. Vamos a tomar un equipo o a recibir la información de un equipo y vamos a tener que establecer su uso. ¿Ok? En este punto estaríamos mirando la necesidad de darle energía a este elemento a partir de la información que tengo de fuentes. La situación se dio de esa forma porque la gran mayoría de elementos activos, de los 6 propuestos, 5 eran activos y pues trabajo con lo que hay. Si hay limones, hago limonada. ¿Ve? Igual puedo explicar lo que necesito explicar para poner en contexto la información que usted necesita aprender a interpretar. La postura de los elementos en serie, aparte de que se intercalan, es una suma algebraica. ¿Por qué es una suma algebraica? Porque esta fuente C puede estar positivo abajo y negativo arriba. Y entonces ya sería una relación algebraica.
Viendo ley de tensiones de Kirchhoff vamos a comprenderlo y vamos a aprender a utilizarlo. O por lo menos vamos a mirar cuáles son las posibilidades de uso. Y reitero que ampliamos las posibilidades de uso por razones de que todos vienen de orígenes diferentes desde con quienes se formaron en esto. En esencia, aquí, como estoy intercalando menos más, menos más, menos más, menos más, el extremo superior es positivo, lo ve, lo observo. El extremo inferior es negativo del equivalente, porque puede verse como un equivalente y ese equivalente tendría 90 voltios. O sea, la distribución y la posición me garantiza que tengo 800 vatios, pero también me garantiza que la ubicación de las fuentes, de esa manera, hace que la fuerza eléctrica sea mucho más grande que la que necesite la carga. ¿Ok? Y es importante tener en cuenta que si voy a hacer esta interconexión eléctrica, estaría uniendo el extremo superior de la fuente B, que es positivo, que representaría la concentración de cargas positivas de una fuente equivalente. La equivalencia sería la representación simple de estas cuatro. Y el extremo negativo de E tiene 90 como fuerza eléctrica. Y le estaría poniendo 90 voltios a la carga. Eso implica que le estoy poniendo una fuerza eléctrica 4 veces mayor, más de 4 veces el valor que ella es capaz de soportar, porque el fabricante me dice, esto funciona con 20 voltios. Si tiene los 40 amperios, le entrega 800 vatios. Esta variable va a ser siempre constante, o sea que usted deberá explotarla y usarla con 20 voltios siempre. ¿Puede funcionar con 21 o 22? Posiblemente sí. ¿Puede funcionar hasta con 25 voltios? Posiblemente sí. Sin ruptura. Pero llega un punto en el que es admisible un porcentaje por encima de tensión sin romperse, que no necesariamente es 4 veces el valor de la tensión o más de 4 veces el valor de la tensión. Así como está el esquema, y al aplicarle el conjunto de fuentes procurando garantizar los 800 vatios, produzco la ruptura de este dispositivo. Lo daño. ¿Bien? Lo que quiere decir que esta combinatoria, así como la tengo, no es funcional para esta carga. Entonces, a mí me contratan para solucionar problemas o para interpretar los hechos y poder tomar una acción. Y esa acción se espera que sea en favor de la compañía. Si yo tomo una decisión de esta y conecto, y este equipo es un equipo crucial, crítico, dentro del proceso de producción, lo dañé. Ahora, mire que le estoy metiendo información de procesos de producción, mire que le estoy tratando de llevar a un proceso productivo para que empiece a analizar cosas y entonces usted dirá, ok, eso quiere decir que en un proceso productivo tendré una fuente para una carga. No. Pero sí tendrá que tomar una decisión en relación a la operación. Tiene sentido que tengamos unas características de la carga y que empalmemos con lo que tenemos en el sistema eléctrico. De eso se trata. Porque aquí estoy tratando de solucionar una contingencia, plantear a partir de un escenario de contingencia que este dispositivo tiene que operar y que tengo un recurso de fuentes y que debo que tratar de buscar la forma de que opere y establecer qué tipo de operación va a tener. Hay que recordar que este dato es nominal. El fabricante es el que me dice, esto opera solo con 20 voltios. Él lo fabricó, él lo diseñó. Él garantiza que si esto recibe, este dispositivo tiene una capacidad de soportar 40 amperios. Y que si yo le aplico los 40 amperios con los 20 voltios, voy a obtener estos 800. O sea que los datos nominales, la interpretación de los datos nominales, obviamente me dicen que al hacer esta combinatoria no cumplo con la tensión. Y al no cumplir con la tensión, la deducción es que lo rompo, si lo aplicase. Pero, ya que estamos en este punto, pues es importante decirles
que estos dispositivos operan a la corriente mínima aceptable. Cuando digo que operan a la corriente mínima aceptable, pues usted tiene que tomar que trabajé con este, trabajé con este, trabajé con este y trabajé con este. Esas fueron las fuentes que utilicé. La corriente mínima aceptable la imponen las de menor valor. Eso indicaría que si esto fuese a operar, no necesariamente para esta carga, ¿sí? No necesariamente para esa carga, ya ahí me salí del contexto de la carga, pero es importante que estamos aquí y podemos aprovechar la información. Este agrupamiento en serie no trabajaría ni a los 10 voltios que esto requiere, ni a los 15, perdón, ni a los 10 amperios que esto requiere, ni a los 15 amperios que esto requiere, o que es la capacidad máxima en corriente de ellos. Opera a los 5 amperios que estas dos imponen. Si esto entregara energía, reitero que no puede ser a esta carga, si esto entregara energía, solo entregaría 5 amperios. Indiscutiblemente que yo aquí estoy mostrando que sale una corriente de 5 amperios. ¿Ve? No sin antes aclarar que efectivamente si le aplico los 90, rompo el elemento y la ruptura se da porque violé el balance de fuerzas eléctricas, que es la ley de tensiones de Kirchhoff. Porque 90 voltios nunca es igual a 20. ¿Por qué la razón de que 90 nunca es igual a 20? Porque la ley de tensiones de Kirchhoff lo que afirma es que la suma algebraica de las tensiones a través de una trayectoria cerrada deben ser exactamente igual a 0. Aquí hay una trayectoria cerrada. Cuando interconecto los elementos, estoy garantizando que la corriente circularía. Eso garantiza que hay una trayectoria cerrada. La fuente ve la carga y hace lo que necesita hacer para satisfacer esto. Lo hace en este caso puntual con el requerimiento de la teoría. Y por eso es que me permito mostrar esta corriente y por eso es que me permito aclarar que efectivamente, si esta situación se da, usted no alcanzará a percibir esta corriente porque prácticamente que cuando se dio esta interconexión, hubo la ruptura ya. Y si hay la ruptura, la lógica interpretativa de esto diría corriente cero porque esto se rompió. Rompió la trayectoria cerrada. Y al romper la trayectoria cerrada, pues no debe aparecer corriente. Desde la perspectiva académica tenemos que seguir explicando la situación. Y la explicación de la situación es que cuando combino elementos en serie, la única corriente que circularía es la de menor denominación. Es como si usted pretendiera poner aquí una tubería de media pulgada, una tubería de media pulgada, una tubería de 3/4 de pulgada, ¿sí? Y una tubería, bueno, una tubería de pulgada y media, una tubería de pulgada. Y pretendiera pasar un fluido de capacidad de 1.5, el valor de la tubería inicial. ¿Ve? Por eso dije pulgada y media. Pues obviamente el fluido, el volumen del fluido pasando por una pulgada y media es mucho mayor que el que pasa por media, pero tengo instalado media. Luego esto restringe todo el flujo del líquido. Algo similar pasa con la corriente. Por eso lo máximo que entregaría serían 5 amperios. Lo máximo que entregaría serían 5 amperios. Y aclaro, F tiene 15 amperios de capacidad para ser entregada. B tiene 10 amperios de capacidad para ser entregada. Por la interconexión solo puede entregar 5, o sea que esto estaría entregando no 150, sino 50. Y en general, perdón, la fuente, el arreglo de fuentes en serie, lo único que pudiera entregar es 450 vatios. Estaba pretendiendo que entregase 800, la forma en que lo interconecté
limita esa condición de operación. Y efectivamente de los 800 que yo pensé, no son 800, sino solo 450. Aún así, si pretendiésemos usar este arreglo, no tengo la energía que esta carga necesita, sin contar que ya la dañé porque le apliqué 90. Los 5 amperios los resiste porque la capacidad nominal de estos son 40 amperios. En esencia, lo que estoy indicando es que no nos podemos guiar por una única variable. Hay que tener en cuenta que estos 800 son el resultado de 20 por 40. Que cuando el fabricante me dice 20 voltios, si yo le aplico más de 20 voltios, la daña. Si le aplico menos de 20 voltios, ¿puedo obtener algún tipo de operación? Bueno, posiblemente, dependiendo del dispositivo. ¿Esa operación sería eficiente? No, indiscutiblemente que no. ¿Por qué hago esa mención en este instante? Porque se acuerda que habían elementos de 10 voltios. Si yo los elementos de 10 voltios los coloco en paralelo, le estaría aplicando la mitad de la fuerza eléctrica. Entenderá por lo que le acabo de decir que le estoy aplicando la mitad de la fuerza que él requiere. ¿Ok? En este punto, hasta no ponerlo en un contexto, pues no le puedo decir qué va a pasar con la corriente. Ah, bueno, sé que la corriente ahí es 20, por lo que recuerdo de los aparatos que vi. Le estoy aplicando la mitad de la fuerza y está recibiendo la mitad de la corriente, porque tiene una capacidad de 40. ¿Podrá ser eficiente esa operación? No. Está recibiendo la mitad de la potencia. Pero ojo, recibe la mitad de la potencia con una falencia en el 50% de la fuerza. O sea que aquí todo no es directamente proporcional. Ah, no, pongámoslo a funcionar porque es que recibe 400 vatios y con 400 vatios algo va a hacer. Ojo, son 400 vatios pero con 10 voltios. Ahora, ya le muestro un poco la información para que le clarifique más la idea. Bien. Esto se puede simplificar a esto. ¿Y por qué aprovecho esto? Porque quiere decir que elementos de la misma naturaleza se pueden ver como un único elemento con las variables representativas totales. Efectivamente, reitero que este esquema viola la ley de tensiones de Kirchhoff. Esto sería, si es relaciones algebraicas y yo pongo a girar la corriente en este sentido, esto sería entrando por menos 90, entrando por más 20, igual a 0. O sea, la relación algebraica de las tensiones sería menos 90 más 20 igual a 0. Y menos 90 más 20 no es igual a 0. Luego ahí ya puedo concluir que esta no es la combinación que necesito. Efectivamente está recibiendo 4.5 veces la fuerza eléctrica y efectivamente destruyo la carga por rompimiento eléctrico de la fuerza aplicada. ¿Puedo romperlo por sobrecarga, sobrecorriente? Sí. Si le aplico 80 amperios, la rompo. Si le aplico 45 amperios, puede que lo soporte. El fabricante es el que me dice cuál es la tolerancia admisible en las variables tensión y cuál es la tolerancia admisible en la variable corriente. Pero llega un punto de ruptura por corriente, por sobrecarga, a una tubería de media pulgada. Si le aumento el caudal para que pase más, la presión hará que la tubería ceda y se rompa. Eso es una analogía que puede ser equivalente en el caso de cuando aumento la corriente. Efectivamente, si se diera la condición de que fuera operativa, pues yo termino el ejercicio diciendo, si esto recibiera los 5 amperios, la máxima potencia utilizable sería 100 vatios. ¿Viable la operación? Muy poco viable. Pues igual estaría operando a la octava parte. Habrá que mirar si es útil y habrá que mirar si es eficiente, porque en este punto lo que nos interesa establecer es si esto operase. Para que operase necesita 20 voltios aquí. Ya tiene que tener claro eso por ley de tensiones de Kirchhoff, pero también es posible que necesite ampliar la información y eso es lo que vamos a hacer en las siguientes clases. Pero por ahora le voy contando para qué sirven las variables, para qué las vamos a utilizar, para interpretar, para concluir.
Porque eso es lo que hacemos los ingenieros. Primero hacemos esto en papel, ¿sí? Hacemos el análisis. Venga, tengo esto, tengo esto, tengo esto, ¿lo puedo combinar? Sí, lo puedo combinar, pero violo esta ley, violo este principio, se va a dañar. Todo esto que estoy narrando en la sesión de hoy es lo que típicamente se hace cuando quiero evaluar una condición. Pero efectivamente, pues muestro que hay si tiene una corriente de 5 amperios, ya me tengo que olvidar de esto, pero si tiene una corriente de 5 amperios, esa corriente de 5 amperios sería viable, pero la condición de operación sería solo de 100 vatios. ¿Okay? Y desde el punto de vista de eficiencia es que quiero mostrar estas variables, porque eso es lo que vamos a poder establecer. Quiere decir que si no tuviéramos el problema de la fuente, bueno, digámoslo concretamente, si aquí hay una fuente de 20 voltios y 5 amperios, pues solo recibe 100. ¿Es útil? Bueno, eso es lo que vamos a poder establecer y realmente pues habrá que mirar cosas. Listo. Las puse en serie, las puedo poner en paralelo. En paralelo no es solo porque esté una al lado del otro, sino porque yo puedo hacer una interconexión eléctrica entre estos bornes. Interconecto los bornes de polaridad positiva, genero lo que llamamos un nodo, que es un punto de interconexión común de uno o más elementos. En este caso sería de 5 elementos. Hay un nodo superior, hay un nodo inferior. Volvemos a tocar el tema cuando estamos haciendo el planteamiento de paralelos. Pero igual estoy pretendiendo reactivar con el lenguaje la memoria. Estoy tomando la condición, eso quiere decir que si se pusiesen en paralelo, suman 800 vatios. Si se pusiesen en paralelo, posiblemente sí. Tiene varios problemas. Hay rompimiento de la carga, porque efectivamente al interconectar este elemento con este elemento, este punto con este punto y este punto con este punto, las fuentes entre sí, la tensión que existiría entre las fuentes es la de mayor valor, 50 voltios. Y si le aplico esa conexión a la carga, estaría aplicando más de 2 veces el valor de la tensión. Lo rompo. Ahora, si interconecto estos 4 elementos, los elementos, si fueran pilas convencionales, pues esta pila por su naturaleza soporta 10. Usa 10 para entregar energía. Si yo le aplico 50, al ser un elemento activo, no recargable, pues obviamente ella no sabe qué hacer porque ella está viendo que la conectaron fue a un elemento que tiene la misma capacidad de ella. Entregar energía. ¿Sí? Eléctricamente puede verse afectada y dañada. Hay muchas posibilidades que se dañen. No porque recibe energía, porque ella no tiene, si no es recargable no va a recibir energía, sino porque hay una fuerza externa aplicada. ¿Ve? Y entonces ella no sabe, ella tiene una capacidad, le aplica otra fuerza. ¿Va a haber rompimiento? Yo no sé, porque habría rompimiento si hubiera circulación de la corriente. Y para que haya circulación de la corriente, esto tendría que entrar. La corriente tendría que entrar al elemento y ella por su naturaleza de no ser recargable no entra. Ahora, si fuese recargable, ¿sí? Y le aplico 50 voltios, al ser recargable, esta pila se comporta como un elemento pasivo. Y efectivamente, si le aplico los 50 voltios, la rompo. Pero al no ser recargable, pues hay unas concentraciones de carga. Al interconectar estos dos, hay unas concentraciones de carga. Hay una violación de la ley de tensiones de Kirchhoff. Lo que ya me indica que no lo puedo hacer. Pero el efecto, estoy tratando de ser descriptivo con el efecto, pues el efecto, siendo una pila, ella recibirá una fuerza externa. Puede haber transferencia de energía, posiblemente haya transferencia de energía, entonces si se transfiere la energía, pues así como pasaría con la recargable sin la naturaleza de esa recargable, pues ella se embamboncha, se engorda, ¿sí? Trata como de contener una explosión ahí. Nunca lo he hecho, no lo sugiero que lo haga. ¿Ven?
parto del principio de que todos somos lo suficientemente adultos para entender que hay un riesgo no medido porque no se ha calculado, no se ha estimado. No se trata de que cojo una pila de tanto y la conecto con la otra y voy a mirar a ver qué pasa. Ese punto de curiosidad estuvo bien cuando uno tenía cierta edad. Y obviamente en esa cierta edad uno no tenía la habilidad de pensar, venga, ¿qué pasa si conecto esto con esto y tal? Máxime tendría algún sentido esa situación. Pero bueno, en definitiva, el tratar de interconectar esto obliga a que estas fuentes, tres fuentes, tratasen de tener 50 voltios y ahí violo la ley de tensiones de Kirchhoff, violo la ley de balance de fuerzas eléctricas y si violo la ley de balance de fuerzas eléctricas, pues es algo que no es adecuado hacerlo. Por eso no lo interconecto. ¿Para qué lo intento si de todas formas esta fuente impone la condición de fuerza eléctrica y al interconectarla con esta, pues sé que lo daño? ¿Ok? Pero aprovecho para mostrarles un poco cómo vamos a trabajar paralelo, cómo se podría definir paralelo. Ahora, en esta postura se esperaría, si se pudiese hacer, eso quiere decir que para poderse hacer todas las fuentes tendrían el mismo valor de tensión. Si las tres fuentes F, C y E tuvieran 50 voltios, lo que estaría haciendo es sumando las condiciones de corriente. ¿Ve? Y pueden tener valores de potencias diferentes. Entonces, si tengo 50 voltios, pues en este caso tendría 3 amperios que se sumarían con estos 10. ¿Ven? Si tuviera 50, aquí tuviera 2 amperios y se sumarían esos 10, esos 3 y estos 2. Mire que estoy cambiando los valores de tensión para poderle explicar que cuando tengo elementos en paralelo sumo la variable corriente. Algebraicamente, porque si tengo un sentido contrario de una de ellas, pues obviamente no será una suma, sino una resta. Que es un poco lo que pasa cuando cuando las tensiones están invertidas también. Como se dio la situación, estoy aprovechando para contextualizar lo que viene, para reactivar en su memoria contextos y conceptos y para precisarles que se pueden hacer análisis. Recuerden que si tienen preguntas, el chat está disponible. Levantar la mano o abrir el micrófono y aclarar es importante. Bien. Dada esa situación, lo único que puedo hacer es entonces respetar la variable tensión. Y por eso tomo la fuente C. Los interconecto. Ya sé que la máxima potencia que ella tiene son 100 vatios. Los datos nominales me dicen que tiene 5 amperios, lo que quiere decir que la corriente que circularía hacia la carga es de 5 amperios, lo que indica que este elemento polariza positivo arriba, negativo abajo y que solo consume 100 vatios. ¿Es operativo? Sí. Pero estos 100 vatios nunca van a poder ser 150 consumidos porque esto no tiene cómo entregarle 150. Y entonces subutilizo este dispositivo aplicándole esta fuente. Sí. ¿Esto me soluciona operativamente algo? Bueno, eso sí, habrá que poderlo establecer y para establecerlo habrá que conocer en qué condiciones lo necesito. Si quiere, podemos suponer que esto es una linterna. Y entonces tiene la octava parte de la capacidad lumínica. Si se trata de desplazarse de un punto A a un punto B, un bosque, una noche oscura y una lucecita, pues más o menos le ayuda para no tropezarse y hacerse daño. Más o menos. ¿Eh? Pero ante nada y algo, en esa situación que le estoy planteando es posible que funcione. ¿Eh? Pero si necesito alumbrar para tomar una puntada quirúrgica, en la noche oscura, creo que sí va a ser muy complejo. Entonces, mire que depende del contexto en el que quiero utilizar esto. Y aquí el maestro Einstein tenía toda la razón. Todo es relativo. La funcionalidad de esto es relativo. La realidad
Es que si esta es la disponibilidad, pues esta no es la fuente adecuada. Pero si no hay más y puedo hacer funcionar esto para moverme de un punto A a un punto B sin hacerme daño, pues el fruto se dio. Lo estoy subutilizando, pero por supuesto, porque tiene una capacidad de 40 y solo le estoy aplicando 5. Eso quiere decir que esta variable va a ser constante y que hay una variable que dependerá de la condición operativa y se adaptará, ¿sí? ¿Eso quiere decir que este dispositivo puede trabajar al 50% y entregarme solo 400 vatios? Sí. Y ahí vuelvo al ejemplo del ascensor. El ascensor sube solo, consume una potencia mínima, que es el peso de la canastilla. Sube con una o dos personas que representan el 30% de su peso. ¿Quién se adapta? La variable corriente. Porque la tensión aplicada, la fuerza eléctrica aplicada va a ser constante. En la gran mayoría de los casos, por no decirle que en todos los casos que vamos a analizar aquí, esto se debe garantizar que sea constante. Y entonces, la operación y el trabajo dependerá de la condición de la corriente, en este caso, que se ajusta a la necesidad. Si subo el ascensor con el 100% de su capacidad, 800, pues aquí aparecerán 40 vatios. Puedo sobrecargarme y decir que voy a subir con 850, el fabricante me dará tolerancia operativa. ¿Eso querría decir que puedo trabajar con un valor por encima de 40 amperios? Sí. ¿Hay una sobrecarga? Sí. Esa sobrecarga sostenida en el tiempo reduce la vida útil del dispositivo? Sí. Entonces mire, mire la importancia de las variables en un comportamiento y en el establecimiento de un comportamiento. A esto es a lo que nos vamos a dedicar el resto del semestre, a establecer comportamientos. ¿Sí? Entonces, estoy subutilizando, en este caso puntual, conseguí un elemento que tiene la misma diferencia de potencial, la capacidad en corriente está limitada y efectivamente lo voy a subutilizar. Reitero que como se dieron las situaciones de los casos, pues obviamente estamos mirando, analizando comportamientos desde la fuente hacia la carga. Lo típico es que la fuente tenga 800 vatios y que la carga tenga 100. Eso quiere decir que los diseños eléctricos garantizan que usted tiene una fuente no solo para una carga, sino para muchas cargas. Aquí se dio la situación de que teníamos muchas fuentes para una carga, se dio una situación contraria, pero indiscutiblemente que podemos hacer el análisis. En este caso es importante que se dé cuenta, 20 voltios aplicado, 20 voltios aceptados por la carga. 5 amperios, porque esa es la restricción eléctrica del dispositivo, 5 amperios, y da un balance de potencia. 100 vatios entregados, 100 vatios consumidos. Aquí tengo garantía de que ya hice una valoración adecuada del esquema. Elemento activo, elemento pasivo. Respeto la naturaleza e identifico el comportamiento. Ahora, eso quiere decir que la carga debe aplicarle 20 voltios. Hay dos fuentes de 10 voltios. Eléctricamente en serie se suman sus tensiones y tengo 20 voltios en sus extremos. Esta solo tiene 5 amperios y esta le restringe a 5 amperios esta operación. Eso quiere decir que efectivamente los 5 amperios los recibe la carga, entrega 100 vatios, consume 100 vatios. Este que tiene una capacidad de 150 no entrega 150 sino solo 50. Para eso sirve lo que vamos a aprender, a recordar prácticamente. Como podrá ver, la utilización es poder establecer si esto es funcional o no es funcional. Con relación al valor máximo, no. Es importante aclarar que esto es un valor nominal. Es importante aclarar que este es un valor nominal. Es importante aclarar que en condiciones de decisiones que usted tome, ¿puede restringir la capacidad de este dispositivo para utilizarlo? Sí. Este arreglo hace que esto sea operativo. Sí, opera. Operar, operar. Operar, operar, va a operar.
recibe 100 vatios, se mueve por lo menos, o algo va a pasar con él. ¿Ve? Ahora, ¿es óptimo? Bueno, entenderá que si la capacidad es de 800, aquí no hay nada óptimo aplicándole la octava parte de la energía. ¿Ve? ¿Quién me dice si por ejemplo, la cosa funcionara? Pues aquí hay una relación costo-beneficio. ¿Ve? Así no funciona, aquí hay una relación costo-beneficio. Porque usted pagó por esto y solo lo está utilizando la tercera parte. La valoración en contingencia, que es en una complicación, y la toma de decisiones a partir de eso, le justifican. Porque recuerde que usted en ingeniería tiene que tomar una decisión, pero también tiene que justificarle que le paga el salario. Uno generalmente hace pataletas y dice, les solucioné el problema y se pusieron berracos porque me gasté una plata que aparentemente no me debía gastar. Bueno, habrá que mirar el contexto. Hasta ahí la queja se escuchó y cualquiera se solidariza con esa queja que puse. Porque si usted me sigue en esto que le estoy planteando y usted toma la misma decisión que yo tomé aquí de utilizar esto la tercera parte, pues sí. Pero si esto no es relevante, pues cualquiera se enoja. Porque me dijeron opere y yo lo operé. Ahora, pero si lo estoy operando en forma ineficiente, pues no tiene sentido gastarme esta platica. ¿Ve? Hay que cuantificar cuánto es la pérdida por no tener los dispositivos y la demora en que llegue, ¿ve? Para poder saber si realmente significa o no. ¿Ve? Pero en esta condición, si solo esto les voy a sacar 100 vatios, pues no da para que yo termine dañando esto. Usted dirá, pero allá había otra fuente de 10 voltios. ¿Por qué no lo utilizó? Porque solo tiene 3 vatios, 3 amperios y me da 30 vatios. ¿Ve? Y en ese caso, esta que me entrega 50, pues ya no me entrega sino 30. Entonces, en vez de tener 100, tengo 60. Claro, usted dirá, es posible que esté diciendo, venga, no entendí. Y está bien si no entendió, porque pues obviamente estoy suponiendo situaciones y estoy tratando de solucionarlas rápidamente. ¿Usted tiene que adquirir esa velocidad y esa rapidez para dar respuesta? No se genere ese estrés, que no tiene sentido. Primero, porque no es estudiante de eléctrica. Segundo, pues obviamente yo los puedo duplicar o triplicar en edad. ¿Ve? Y pues he estado muchos años haciendo esto. Y llega un punto en el que usted toma las cifras y las variables y dice esto, esto y aquello. ¿Ve? Como lo acabo de hacer. ¿Ok? Bien. Pero todo esto es relevante para que comprenda y acepte la importancia de la toma de decisiones que tiene que hacer. En su ingeniería, tomar decisiones es clave. En algún punto tomará el liderazgo. Y lo seguirán aquellos que le encuentren lógica a su liderazgo, porque sus resultados son muy buenos. Si quiere una analogía con el fútbol, Messi gana una tonelada de dinero. Suárez puede ganar una tonelada muy por debajo de Messi. Ronaldo puede estar parecido a Messi. Piqué no debe ganar tanto como los otros. Así sucede en las organizaciones. La brillantez de su ingeniería no solo le va a permitir ganar dinero, porque si usted le pregunta a Messi qué prefiere, si la tonelada de billete que le den o que lo pongan en una cancha de fútbol, pues él dirá, déjeme jugar, porque esa es su pasión. Y aparte de eso es su talento. Y cuando usted combina su pasión y su talento, está en lo que los expertos llaman su zona única. Y usted se prepara para que su talento y su pasión se combinen y pueda estar en la zona única.
Cuando combina esa pasión y ese talento y lo identifica y lo convierte suyo y se apropia de eso usted, el paso siguiente es dar valor agregado, que es lo que hace un poco este muchacho Messi, espectáculo. ¿Ve? Posiciona al equipo, no solo nacional, sino internacional. Y cuando usted combina la pasión con su talento y proporciona valor agregado, es influyente. Y la invitación es esa, sea influyente. Pero no piense que la influencia se da simple y llanamente porque sí. Hay que trabajarla. Mire la vida del muchacho y comprenda que a los 13 años estaba en otro país, ¿ve? Con otra cultura, adaptándose, ¿ve? Con una fisiología que nadie decía, este man puede ser brillante futbolísticamente. Tenía una habilidad y se veía un talento, pero bueno, ¿ve? Así que téngalo en cuenta. Si usted combina su talento, tiene que identificarlo, ¿ve? Porque yo puedo creer que soy bueno para jugar fútbol, pero una cosa es lo que yo crea y otra cosa es lo que realmente demuestro, ¿ve? Y pues indiscutiblemente creer, sí, yo puedo creer que puedo ir a la luna en bicicleta. Eso es una creencia mía. Nunca he ido. Creo que me queda difícil ir, pero bueno. Ok, espero ser claro con esta situación. Me disculpo por el comercial, pero a veces hay que hacerlo. Aquí lo único que voy a hacer es oficializar lo que ya narré. Un circuito eléctrico, porque esto es un circuito eléctrico. Y los anteriores también. ¿Qué es un circuito eléctrico? Una representación esquemática, donde yo interconecto uno o más elementos para establecer una funcionalidad adecuada, inadecuada, apropiada, inapropiada. Que eso fue lo que ya narré. Toma elementos activos, toma elementos pasivos. En general, usted va a tomar elementos pasivos porque usted va a diseñar la planta de producción. De eso sí estoy seguro. Aquel que se meta por el contexto de producción va a diseñar la planta de producción. ¿Ve? Y al diseñar la planta de producción, escogerá el equipo. Y la escogencia del equipo es por la variable producción, no por la variable corriente o la variable tensión. Aunque en algún punto se apoyará en alguien, y ese alguien que es el vendedor del equipo, ese alguien le preguntará, ingeniero, ingeniera, su sistema eléctrico es de qué valor. Entonces usted le dirá, por ejemplo, 440. Y el tipo ya le entendió. Entonces dice, ingeniera, ingeniero, ese equipo con las especificaciones que usted quiere, no lo tenemos con 440. Entonces a usted le toca irse para otra casa comercial a buscar otra alternativa. Si usted le dice 220, 380, él le entiende, le dice, ok, lo tenemos en 220, no lo tenemos en esa variabilidad 220, 380, y usted dirá, 220, 220 casa porque se acuerda de que la fuerza eléctrica es la misma, tráigamelo. Pero pudo haber cometido un error, porque él estaba vendiendo, usted estaba exigiéndole, por ejemplo, un motor trifásico, un equipo con condiciones de operación trifásica, y él le vendió uno con configuración monofásica. ¿A usted le pareció que la tensión era? Usted le dio la variable de producción y usted se convence que funciona. Sí, mire, 220, 2000 kilogramos de productividad, ese es el que necesito. Pero si hay uno de 220, 380 y usted tiene un sistema eléctrico de 220, 380, le da mayor estabilidad operativa al de 220, 380 que el de solo 220. Para que me entienda, si compra el de 220 solo, que es el monofásico, es posible que cuando sobrecargue la producción o cuando vuelque el grano sobre la tolva, haya una saturación y él se frena. Dispara las protecciones, se protege, tiene que ir a desaturar el grano que hay en la máquina y
perdió tiempo. En el otro, eso puede pasar y él sigue operando. Pero claro, usted dice, pero yo quiero, si soy ingeniero industrial o soy ingeniero industrial, ¿yo por qué tengo que saber eso? Sí, tiene toda la razón, ingeniero. Por eso, las plantas de producción no tienen solo ingenieros industriales, tienen otros ingenieros. Y este curso le aporta a usted el lenguaje y le aporta a entender que la toma de decisión no se toma de forma individual. Usted terminará tomando la decisión, pero primero consultará. Ok, déjeme los catálogos de los equipos. Yo lo miro con mi equipo de trabajo y le notificamos la información adecuada, porque también depende de capital. ¿Sí ve? Ok, esa es la interconexión eléctrica. Aquí está el reflejo, una fuente. Yo aquí lo que estoy haciendo es la narrativa, decirles fuente, identificación de polaridad, una gran ventaja porque me permite establecer cuál es la dirección de la corriente, la forma en que el elemento activo le va a entregar energía al elemento pasivo, y eso me permite saber que si la corriente viene bajando y es un elemento pasivo, pues me permite aplicar la polaridad. Pude haber dicho aquí borne positivo, de entrada borne positivo por el esquema que estoy viendo, sí, porque estoy suponiendo que el conductor es perfecto, resistencia igual a 0, y estoy afirmando entonces que la polaridad de la fuente se la transfiere a la polaridad de la carga. Y por eso pudiera no haber hecho esto, sino haber dicho positivo, negativo, corriente bajando, corriente subiendo, y hago exactamente lo mismo. Con eso lo único que estoy mostrando es que no hay una única forma de hacer la tarea. Para que cuando usted estudie con sus compañeros se dé cuenta que cada quien tiene su interpretación preliminar y que es clave que no se pongan a pelear en la forma, sino en el fondo. El fondo es, esta potencia tiene que ser igual a esta. Ya lo vio, 100 vatios, 100 vatios. Y aquí aparece el contexto de relaciones algebraicas, Teleyen. Esto se llama teorema de Teleyen, que es el balance de potencias. La potencia entregada es igual a la potencia consumida. En este caso, la potencia entregada por el elemento activo tiene que ser la misma potencia consumida por el elemento pasivo. La relación algebraica se da porque yo puedo suponer que como el elemento es activo, él entrega. Y puedo declarar que es positivo en esta sumatoria. Declarar que la potencia entregada es positiva es declarar que la potencia consumida es negativa, porque el efecto es contrario. Para eso son las relaciones algebraicas aquí. Y declarar que la potencia es negativa, pues me permite decir que la potencia de la fuente menos la potencia de la carga es igual a 0. Alguien puede decir, no, porque para mí lo útil es lo que es positivo. Entonces la potencia de la carga es positiva, y si la potencia de la carga es positiva y usted la declara como positiva, automáticamente declara que la potencia entregada es negativa. Y el balance de potencia sería menos potencia de la fuente más potencia de la carga igual a 0. Pero todo se simplifica, y a la gente le gusta simplificarlo y tiene sentido, diciendo que la potencia de la fuente es exactamente igual a la potencia de la carga, que es tomar cualquiera de las dos expresiones anteriores y separar los términos. Entonces, cuando usted dice que la potencia de la fuente es igual a la potencia de la carga, pues obviamente está respetando la naturaleza de los dispositivos y está balanceando perfectamente el contexto. ¿Ok? Bien. Si tienen preguntas, es el momento, jóvenes. Siempre será cualquiera el momento para las preguntas. Pero en este caso particular, si hay claridad, me cuentan. Y si no hay claridad, díganme en qué le apoyo la precisión. ¿Podría devolver un poquito la diapositiva anterior, por favor? Perfecto, sí, señor. Vale, gracias. Ok. Profesor, una pregunta. Sí, señor. Si la fuente le entrega el elemento pasivo menos corriente pues de lo que resiste el elemento pasivo, ¿afecta de pronto el elemento? Por ejemplo, si yo utilizo un ventilador de 110 voltios a 50 voltios, con el tiempo se daña. ¿Pasa lo mismo si yo le administro menos corriente? Perdón, Cristian. Si usted tiene un ventilador de 120 voltios y le aplica 50,
Posiblemente lo ponga en la tercera velocidad, si es de 1, 2, 3, y se comporte menos de cuando lo conecta a 120 en el botón 1, siendo el botón 1 más bajo y el botón 3 más alto. O sea que casi que se le medio mueve, porque le está aplicando una diferencia de potencial, una fuerza eléctrica menor. ¿Okay? Ahora, cuando yo pongo el ventilador en la velocidad más baja, él está recibiendo la menor corriente admisible. ¿Sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, no está con la corriente máxima, no. Recibió una menor corriente, la diferencia de potencial son 120 voltios, pero opera con la condición que le pongo. O sea que una corriente por debajo es una corriente que garantiza una operación siempre y cuando tenga la fuerza eléctrica necesaria. Por eso es que le aclaro inicialmente, cuando usted me dice 120 voltios y le aplico 50, ¿opera? Es posible que opere con mucha dificultad. Por eso es que me atrevo a ir al ventilador, posición 1, 2, 3, siendo 1 la más baja, la 3, 50 voltios aplicado en corriente alterna, que es lo que necesita el dispositivo. ¿Ve? Y prácticamente, ¿qué medio se trata de mover? Ahí el gran problema es que él trata de compensar con aumento de corriente. Y esa corriente sí puede pretender pasar a ser mayor si la fuente que usted tiene o suministro se lo da. Y típicamente el suministro siempre le da. ¿Ve? Pero eso es empezar a hilar muy fino. Aquí la conclusión es sencilla. Para que un elemento eléctrico funcione, aplíquele la fuerza eléctrica que el fabricante le dice. Y la corriente se adaptará a la operación que usted quiera. Eso quiere decir que en el ventilador, la posición 3 es la de mayor potencia admisible. Sí. Eso quiere decir que la posición 1 es el 30% de la capacidad de corriente. Sí. ¿Eso quiere decir que consume más potencia en velocidad 3 que en 1? Sí. Por eso ponía el caso de los 800 vatios y del ascensor. ¿Consumo más energía cuando tengo que subir del piso 1 al piso 20 la capacidad completa? Sí. Estoy a tope. Esa es la condición máxima. Aparecerá la corriente máxima y la fuerza eléctrica se estabilizará en un valor constante, que son esos 120 voltios. Entonces, si yo le aplico, si el ascensor es de 120 voltios, pues siempre tendrá 120 voltios. La corriente es la que se adapta para trabajo diferenciado, si lo podemos decir así. Si sube una persona, la corriente necesaria para subir a una persona. Obviamente entenderá que estoy hablando de un valor promedio de persona, porque puedo subir a una persona que representa el 50% del peso, ¿sí? Pero también puedo subir a una persona que representa el 5% del peso. Entonces, trabajamos con un valor promedio. Y debe haber, cuando el ascensor le dice soporto 700 kilogramos 6 personas, pues usted el valor promedio lo encuentra dividiendo esos 700 kilogramos en 6. Ahí encontró el valor promedio para establecer cuál sería el valor de una persona promedio. ¿Sí? Y le da una condición operativa. Y esa condición operativa implica que la corriente fluctúa. Así como fluctúa la corriente, pues obviamente entenderá que si la fuerza es constante y la corriente varía de acuerdo a la operación, pues usted tendrá una potencia variable. Y por eso es importante establecer cuál es la condición de consumo óptima a futuro, para que usted pueda operativamente hacer que su planta produzca en ese rango operativo sin pérdidas de costos, sin pérdidas que son sobrecostos por mal uso de los dispositivos. ¿Fue claro, Cristian? Sí, señor. Gracias. Bien. ¿Alguien más tiene algún tipo de preguntas? Ok, entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, me tomé la tarea de ponerme a buscar datos técnicos de baterías y de bombillos. ¿Ven? Los voy a dividir en grupos, ¿ven? Automáticos.
y ustedes se van a trabajar a partir de esta información. ¿Sí? Trate de evaluar si hay un bombillo y en qué condición operaría ese bombillo aquí. Trate de evaluar qué condición para un bombillo y qué condición para un bombillo. ¿Cómo hace esa valoración? Tensión, corriente, potencia, tensión, corriente, potencia. Aquí solo te tiene tensión, potencia. Puede calcular la corriente, puede calcular la resistencia, si quiere. Aquí hay otra variable que parece que es la resistencia. Y no la involucré en la tensión, corriente, potencia del análisis anterior, pero usted aquí la puede analizar. Mire, primero 1 a 1. Obviamente, mire, se dará cuenta que el bombillo 1, 2 y 3 operan a 1.5. Le da la tensión, le dará la energía, valórelo. ¿Ve? Rápidamente, si esto tiene 1.2 vatios y esto tiene 3 vatios con 1.5, pues esta fuente tiene una carencia de 1.8. Pero esto tiene 1.8, si combina estos dos, le dará esto. Juega esas alternativas con sus compañeros. Grupos de 2, grupos de 3. ¿Ven? Y pues obviamente lo analiza, lo piensa, lo propone. Les queda porque pues, nos reunimos en 20 minutos o menos. ¿Sí? Y hacemos comparaciones rápidas. Inténtelo y me cuenta. Puedo apoyarlo y me llama. ¿Listo? Ya los divido entonces. Bien, parece que no. Parece que solo son esos. Bien. ¿Alguien que cuente una experiencia rápidamente? ¿Qué encontraron? ¿No encontraron? ¿O hasta dónde llegaron? ¿O qué se auto? Profesor, pues yo estaba armando los circuitos, pero después, o sea, al final caí en cuenta que también hay que tener en cuenta la corriente que puede recibir la bombilla, entonces, pues, entonces los análisis no están muy correctos que digamos. Ok, pero bueno, se dio cuenta que había que mirar un comparativo de otras cosas y ahí está un poco el ejercicio. ¿Alguien más tuvo algún otro tipo de experiencia ahí? Nosotros hallamos las corrientes en las bombillas Sí. y correlacionamos algunas, pero no todas. Por ejemplo, ¿qué correlacionaron? Una de esas, porque indiscutiblemente que ahí hay una infinidad de mezclas. Pues estábamos mirando la batería 3 con la bombilla número 2. Batería No 3 sé con si la sea bombilla número 2. Ok. ¿Y qué encontraron? Pues primero miramos que la tensión era la misma, Sí. para que no hubiera como un daño. La potencia, pues que si bien la batería no suplía toda la que podía recibir la 2, sí estaba por debajo, lo cual le daría menos luminosidad, pero sí lo podría encender. Y ¿Y la por, corriente estaba en un rango. ok. ¿Y por qué no intentaron, por ejemplo, Daniela? Profe, iba a decir que pues nosotros lo que vimos fue que ninguna batería por sí sola lograba pues encender alguna bombilla, sino que tocaba como conectarlas. Por ejemplo, si conectamos la 1 y la 2, se puede lograr prender la bombilla 1 y la 4. Y asimismo, si conectamos la 2 y la 3, pues prendería la 2 y la 5. Y Espérate, así. espérate. Si conectan la batería 1 y 2, ¿alimentan qué? La 1 y la 4 se podrían. La 1. Ok, la 1, o sea, Ah, conectadas las dos baterías, ¿en qué forma? ¿En serie? sí. Ok.
Y las dos baterías, la 1 y la 2, la conectan en serie, alimenta la 1. ¿Por qué alimenta la 4? No sé. O sea, por separado, ¿no? No, lo que pasa es que estás mirando, sí, claro, te entiendo que sea batería 1, batería 2, bombilla 4. ¿Sí? Ujú. Si miras la batería 1 y la batería 2, mezcladas en serie, te da 1.5 vatios, pero no te da 4.5 voltios. Ah, ¿Ok? No, profe, la 2 y la 3 prendería la bombilla 1. La batería 2 y 3 prendería, la 2 y 3 Sí. prendería la bombilla 1, puestas en paralelo Ajá. o en serie. Serie. Si las pone en serie, son 3 voltios y la batería 1 recibe 1.5. Ahora, el ejercicio así es donde empieza a tener valor y sentido. Giselle, ¿quieres decir algo? No, parece que no. Ok, así es donde empieza a tener sentido el planteamiento del ejercicio. Porque efectivamente, por ejemplo, Daniela ve 1 y 2 para 4. Pero indiscutiblemente que 1 y 2 para 4 tiene la situación de la diferencia de potencial. ¿Ok? Entonces ahí es donde está un poco el problema. Ok, Giselle, te entiendo. Bien, entonces, por ejemplo, mire que la batería 3 tiene 1.5 y tiene una potencia de 1.8 vatios. Mire que esto tiene 1.5 y una potencia de 1.5 vatios. Esta fuente le sobrarían 300 milivatios con relación a esta carga, pero tiene la energía suficiente para entregarle la potencia. La carga opera al 100%, la fuente opera no al 100%, pero opera. ¿Sí? Igual, retomamos el lunes. Yo los invito a que hagan de pronto un análisis de forma individualizada. La importancia de esta situación es que hagan valoración de variables. Cristian habló de que encontró los valores de corriente, perfecto. Encuentren los valores de resistencia. ¿Ve? Ese es otro indicador. ¿Ve? Puede ser otro indicativo, puedes ayudarles en algo en la indicación de eso, ¿sí? Y pues obviamente sí sería importante que miraran el caso. Combinen elementos en serie. Por ejemplo, para suplir estos 4.5 que propone Daniela, las 3 en serie suplen 4.5. ¿Ven? Las 3 en serie tienen una potencia de 3300. Alimenta esto y habría que mirar si hay disponible. Alimenta esto. Ah, bueno, pero por tensión no hay otra de 4.5, luego no solo alimentaría eso y sobraría un poco de potencia. Lo importante es que aprendan a utilizar variables tensión, corriente y potencia y aprendan a mirar que pueda funcionar. Por ejemplo, 6 amperios, 6 voltios, la bombilla 6. Lo máximo que le pudiera aplicar es 4.5, hay una deficiencia en fuerza eléctrica. Lo máximo en serie estaría limitado por esta corriente, luego la energía no va a ser transferida. Tienen una gama de alternativas para hacer análisis y para hacer comparación, para declarar, por ejemplo, eso que acabo de decir, estas 3 bombillas alimentando esto no sirve, porque solo tendría 200 miliamperios y 200 miliamperios es una pequeña parte. Tiene deficiencia por tensión, tiene deficiencia por corriente, luego tendrá deficiencia por potencia. Mire este caso puntual, 3. Aquí tiene 2 baterías puestas en serie. Si las pone en serie, restringe la corriente.
luego ya no tiene la potencia. Ese es el tipo de análisis que propongo que hagan. Lo retomamos el viernes, el lunes, solucionando algunas interrogantes o dudas. Y pudiéramos continuar con el tema o pudiéramos precisar aquí la información si así lo desean. Porque es importante que miren las diferentes alternativas y eso le permite familiarizarse con las variables. Bien, jóvenes, ¿algún comentario antes de irnos o daríamos por finalizada la sesión y tendríamos que encontrarnos el viernes? Perdón, insisto en el viernes, el próximo lunes, iniciando acceso a las 6:05 y clase a las 6:10. ¿Listo?